de la erradicación del Helicobacter son un punto muy importante. ¿Qué estoy eligiendo para darle al paciente? Si yo ya sé que hay unas resistencias muy altas, entonces el tratamiento que utilizábamos ya no es útil para estos pacientes. Debemos tener otra opción terapéutica. Entonces, es la elección del régimen terapéutico. La sensibilidad de la cepa a la combinación de antibióticos utilizado, que es un punto muy importante. Y otra cosa que es importante, la adherencia del paciente a un tratamiento que incluye varios fármacos en múltiples tomas y va a provocar frecuentes efectos adversos. Es muy importante que el paciente sepa que va a tomar este medicamento, que es muy caro, que no lo puede suspender y que puede darle más síntomas de lo que él tenía. Entonces, el paciente va a decir que ahora tiene más dolor, ahora tiene náusea, tiene sabor metálico, se siente peor que cuando no tomaba el tratamiento. Entonces, es muy importante decirle, igual va a tener muchos síntomas, pero esto nos va a asegurar de que se le va a quitar la bacteria. Entonces, sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedente de úlcera familiar con cáncer gástrico o que tienen un linfoma, decimos que el beneficio va a ser mucho mayor a los síntomas que él va a presentar por el uso de los fármacos. Entonces, ha habido una diversidad de tratamientos y esto es parte de lo que ha evolucionado. Inicialmente, por lo menos hace 10 años, ha habido muchísimos estudios, que esto ha dado pauta a los consensos sobre estudios controlados para ver qué es lo que pasa en este tipo de pacientes y qué es lo que realmente le podemos ofrecer que modifique la historia natural de la enfermedad. Un punto muy importante es investigar siempre en todos los pacientes si ha estado expuesto a qué antibióticos. Entonces, estos son los antibióticos que se han utilizado, como pueden ver, claritromicina, la dosis, amoxicilina, metronidazol, tetraciclinas, levofloxacina y otros fármacos, y los podemos usar cualquier inhibidor de bomba de protones. Y aquí hay algo nuevo. En Japón se ha descrito vonoprazan, que es un inhibidor de bomba de protones que tiene una potencia 300 veces mayor al resto de los inhibidores de bomba de protones. Entonces ellos dicen que un factor que es muy importante es que cambiemos el pH. El cambiar el pH va a hacer que el antibiótico tenga un menor efecto en este tipo de pacientes. Entonces, lo que quería llamar su atención son todos los antibióticos que se han utilizado y los diferentes inhibidores de bomba de protones, y lo que ha venido también a modificar es la utilización del bismuto en este tipo de infecciones. Pero aquí hay un punto muy importante. Se han descrito resistencias importantes antibióticas en México, y si ustedes ven, ha modificado muchísimo. La claritromicina inicialmente se veía que tenía una resistencia del 13%, que actualmente va hasta el 25%. Entonces, pues, la triple terapia no le va a servir porque lleva claritromicina. Ha pasado una cosa diferente con el metronidazol, ¿sí? Porque uno decía, pues no le voy a dar si tiene metronidazol porque todos tenemos resistencia, pero lo que se ha visto, no se sabe si porque ahora hay un control un poco mayor para el uso de antibióticos, del metronidazol, que inicialmente se sustituía al 60-70%, actualmente se considera que puede ser menor del 50%, y eso es algo bueno, porque son terapias que podemos utilizar en este tipo de pacientes. La amoxicilina, que es más baja, las tetraciclinas, como ven, que también es más baja, pero se ha visto que hay una asociación de resistencia dual que va hasta el 13% en aquellos pacientes de claritromicina y metronidazol. Entonces, en el 2010 se reportaron tasas de erradicación del 22% con presencia de Helicobacter pylori resistentes a claritromicina. O sea, ven cómo pensábamos que la curación era al 80%, pero si no sabemos si el paciente ha estado expuesto y tiene resistencia, las tasas de erradicación son ridículas, 20%. Entonces, un punto muy importante es investigar siempre la exposición a antibióticos que van a crear resistencia a los tratamientos actualmente aceptados. ¿Y cómo es la optimización como receta de éxito? Bueno, lo que habíamos dicho, una supresión de ácido potente, terapias cuádruples y la duración del tratamiento, ¿sí? Entonces, actualmente no se vale que le demos tratamiento una semana. Algunos estudios lo ponen de 10 a 14 días, pero idealmente son
2 semanas de tratamiento en este tipo de pacientes. Entonces, aquí, muy importante, de acuerdo a las guías mexicanas, buscar siempre una resistencia. Vemos, por ejemplo, si en México tenemos resistencias que van hasta el 25%, entonces ya nos consideramos dentro de este grupo que tenemos una alta resistencia. Como primera línea, entonces, hay que darle siempre tratamiento cuádruple, ¿sí? Que puede o no ser asociado a bismuto. Entonces, aquí les dejamos esta tabla que es muy importante y como ustedes ven, hacemos hincapié en que la duración del tratamiento tiene que ser por 14 días. Entonces pueden usarlo con o sin bismuto. Entonces vemos, por ejemplo, que en aquella terapia con bismuto podemos usar inhibidor de bomba de protones a dosis altas, o sea, en la mañana y en la noche. Metronidazol, de preferencia a dosis altas, 500 miligramos 4 veces al día. Tetraciclinas, 500 miligramos 4 veces al día. Y el bismuto, 300 miligramos, igual 4 veces al día. Entonces, como ven, es un tratamiento que es muy pesado. Hay que explicarle al paciente cuál es el beneficio. Si el paciente tiene antecedente de úlcera gastrointestinal, el beneficio es que usted ya no va a tener esto, ¿sí? Se puede beneficiar. Y por el otro lado, la terapia concomitante es aquella que también es sin bismuto, que incluye un inhibidor de bomba de protones igual cada 12 horas, la amoxicilina cada 12 horas, la claritromicina, pero si ven aquí, las dosis son un poquito más bajas porque estas son 4 veces al día y estos son cada 12 horas. Cualquiera de las dos que ustedes deciden utilizar son pertinentes en este tipo de pacientes, pero justamente repetimos eso, actualmente el tratamiento es terapia cuádruple. Entonces, ¿y qué pasa si nosotros nos esperamos 4 semanas, hacemos una prueba en aliento, que es lo que está indicado, y decimos, bueno, ya se erradicó, perfecto. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes en que no hubo una erradicación con esta terapia que se supone que puede curar hasta el 90% de los pacientes? Aquí lo que se recomienda en ambos grupos, ya sea para la terapia cuádruple o concomitante, es evaluar, de ser posible, la susceptibilidad antimicrobiana, que esto es difícil, ver si está disponible. Si no está disponible, bueno, entonces podemos tratar con alguna otra terapia, con terapias de rescate en este tipo de pacientes, que estas son las opciones. Y si está disponible el tratamiento basado en susceptibilidad, entonces lo vamos a dar de acuerdo a lo que el paciente sea o no susceptible. ¿Y qué hay que hacer una vez que el paciente ha recibido tratamiento? Bueno, se debe confirmar la erradicación por al menos 4 semanas posterior al término del esquema antimicrobiano mediante ya sea la prueba de aliento o la prueba en heces. Se debe corroborar a los 6 meses que no tenga recurrencia de la infección. Las reinfecciones son un punto importante y se pueden presentar hasta en el 13% de los pacientes. Pero aquí lo más importante es ver si es por una cepa diferente. Casi siempre se considera que es muy poco probable que sea por una cepa diferente y más bien se considera que el tratamiento no fue el ideal para este tipo de pacientes. En México, entonces, es recomendable realizar evaluaciones de susceptibilidad antimicrobiana para validar la eficacia del esquema recomendado por las guías internacionales en regiones con tasa de resistencia a claritromicina iguales o superiores al 15%, el esquema triple que estamos acostumbrados a usar no debemos iniciar en este tipo de pacientes. ¿Okay? En regiones con tasa de resistencia a claritromicina se recomienda iniciar con esquemas cuádruples, lo que ya mencionamos, con o sin bismuto. En regiones con tasa de resistencia dual a la claritromicina y al metronidazol, como en nuestro país, se recomienda como primera línea terapia cuádruple durante 14 días y tenemos estas dos opciones. El tratamiento de erradicación, si el tratamiento que nosotros utilizamos como primera línea ha fallado, se debe estudiar la susceptibilidad antimicrobiana de la cepa aislada mediante endoscopía con toma de muestra de biopsias y cultivo para ajustar al tratamiento y mejorar la tasa de erradicación en este tipo de pacientes. Si no es posible evaluar la resistencia a los antimicrobianos, debemos considerar usar un esquema de segunda línea
que incluya dosis altas de inhibidores, amoxicilina y bismuto, y un segundo antibiótico que no hayamos utilizado en el primer tratamiento. En casos de alergia a penicilina se recomienda usar el esquema cuádruple con bismuto, y este es un punto muy importante, porque los pacientes llegan, no, a mí no me den eso porque yo soy alérgico a penicilina, y en realidad no son alérgicos a penicilina, ¿sí? Entonces se debe estudiar si es necesario, porque consideramos que ese paciente puede responder a uno de los esquemas que tenga amoxicilina, pero él no lo quiere tomar porque cree que es alérgico. Es necesario hacer en este tipo de pacientes, y esto aceptado también en guías americanas y europeas, probar si realmente, ver si el paciente realmente tiene alergia a la penicilina, hacer pruebas para esto. En México la prevalencia de infección está declinando en las generaciones más jóvenes, como vimos al principio de la plática. Ahora los jóvenes ya tienen menos infecciones por el Helicobacter pylori, y esto probablemente por mejoría en las condiciones en el hogar. Un punto importante es que la erradicación del Helicobacter reduce la respuesta inflamatoria, y cuando el tratamiento es oportuno va a disminuir el riesgo de progresión a lesiones premalignas como son la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal. La erradicación del Helicobacter con el objeto de prevenir el desarrollo de un adenocarcinoma es costo efectiva, pero en áreas geográficas con alto riesgo. Y esto en los estudios, los últimos estudios se ha determinado, por ejemplo, que Honduras es un país con una alta prevalencia de cáncer gástrico asociado al Helicobacter pylori, igual que Colombia, y nosotros, como dijimos, somos riesgo intermedio bajo, pero también no hay que tampoco por eso decir que no vamos a tener aquí asociado al cáncer gástrico. En México no se recomienda la erradicación en población general como una estrategia para prevenir el cáncer gástrico. En la presencia de lesiones premalignas, sobre todo haciendo hincapié en atrofia y metaplasia, requiere de una adecuada estratificación histológica y vigilancia periódica mediante estudios de endoscopía para ver que el paciente en qué momento puede desarrollar displasia. Y una cosa muy importante, se deben promover campañas de educación para informar la influencia del Helicobacter en la salud y su relación con las enfermedades digestivas. Y finalmente, no hay un tratamiento ideal. La elección del tratamiento debe realizarse considerando las tasas de resistencia locales a antibióticos y las tasas de erradicación alcanzadas en este medio. Es necesario valorar en cada paciente la exposición previa a antibióticos, y se observa una tendencia a conseguir mayores tasas de erradicación con tratamientos de duración más prolongada. Entonces, igual nos quedamos con la idea de que tienen que ser, por lo menos, todos los tratamientos deben administrarse durante 14 días, y las terapias cuádruples van a desempeñar el papel más importante en la erradicación por el Helicobacter pylori. Y se dice que el tratamiento óptimo de la infección requiere una cuidadosa atención a la resistencia a los antibióticos y los patrones de erradicación. Muchas gracias.